¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en Cambios. Y sin duda, hoy tendremos una charla muy interesante. Usted sabe que uno de los temas que nos encanta abordar es el tema del combate a la corrupción, el tema de investigación periodística en cuanto al análisis de los datos y demás. Pero hoy tenemos un programa que tiene que ver justo con estos temas, pero con la presentación de un libro que la verdad tengo en estos momentos en mis manos y que pues ha sido un compendio de esfuerzos encaminados a definir el derecho humano a una vida libre de corrupción. Y para hablar sobre este tema y bueno, obviamente abordar muchos temas relacionados con este asunto, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y en este momento, bueno, pues Andrea González Pollack, gracias por acompañarnos, Andrea. Gracias la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ella fue en su momento presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción y bueno, ha dedicado buena parte de su carrera también a estos asuntos. Está con nosotros también Eric Ramírez Serafín, él es exsecretario técnico del secretariado, es exsecretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿es correcto? Así es, aquí en el estado de Guanajuato. Y también nos acompaña en estos momentos Jesús Rafael Rodríguez, él es secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, pero en el estado de San Luis Potosí, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien, que viene desde allá, por cierto. No es municipio de Guanajuato. No, San no es Luis municipio de Potosí. Guanajuato. Quiero aclarar. Sí, sí. Me apeñé, Siempre. perdón. La vez amigos siempre Sí, nos bueno. confundimos. San Luis Potosí. Exactamente, el estado de San Luis Potosí. Bueno, primero que nada, yo quisiera preguntarles, ¿de dónde nace la idea de este texto que tenemos aquí, el derecho humano a una vida libre de corrupción? Andrea, por favor, si quieres iniciar. Bueno, me ¿Dónde nace gustaría, la idea? ahorita le voy a ceder la palabra Ajá. al secretario, porque, bueno, el que era secretario en su momento, porque realmente fue un trabajo de coordinación de varios estados, donde gran parte Es fue correcto. Guanajuato, también Michoacán, Aguascalientes, que fueron los primeros que empezaron a impulsar esto, y de ahí sale la idea de invitar a muchos más otros estados para que pudiéramos hacer una recopilación de artículos muy académicos y técnicos Sí. y volver a plantear este tema tan importante desde la ciudadanía, que es la parte que yo represento, y desde la parte institucional sobre ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a una vida libre de corrupción. Y bueno, cuando la Organización de las Naciones Unidas hace una primera Carta de Declaración de los Derechos Humanos, pues la corrupción no era parte de estos primeros derechos básicos, ¿no? Si nosotros recordamos esos derechos, pues vamos a hablar de justicia, de libertad, de igualdad, unos grandes pasos hacia los derechos fundamentales de los hombres. La corrupción en ese entonces no estaba. Lo que sucede es que hay otros derechos que impactan directamente a estos derechos humanos para que se puedan dar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 fue muy clara al decir: ningún país, ningún estado va a poder garantizar los derechos humanos si existe la corrupción. Y es correcto, si existe corrupción, Totalmente. no podremos realmente Totalmente. garantizar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso fue lo que parte, y bueno, ahorita que Eric te pueda dar un poquito más de ese contexto, de ese trabajo de coordinación académica, que fue muy importante para el logro de este libro. Y quisiera dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hablamos mucho del derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Nada más para que nos demos una idea, el INEGI, en la ENSIG, la encuesta que mide el desempeño gubernamental, habla de que la mayor cantidad de actos de corrupción que se detectan por parte de los ciudadanos es en instituciones de seguridad pública. Estamos hablando de que 6 de cada 10 ciudadanos consultados por el INEGI o encuestados por el INEGI han sido víctimas de corrupción por parte de funcionarios de seguridad pública. Entonces, si hablamos de un tema de una vida libre de violencia como derecho fundamental, pues no se está cumpliendo por temas de corrupción justamente, ¿no? Así, perdón. Está muy relacionado, Sí, claro. también los índices de percepción de corrupción de los países que se percibe más corrupción con los índices de más violencia. De acuerdo a Y Transparencia de menor respeto a Internacional los derechos y de humanos. World Justice Project, tú puedes ver, y de los índices de paz global, se puede ver que los países considerados como más corruptos son los que tienen más inseguridad y más violencia. Entonces, por supuesto que yo no puedo garantizar un derecho fundamental humano, que es la seguridad y la vida libre de violencia, si existe tanta corrupción como lo que está sucediendo en nuestro país y también en Guanajuato. Y ahorita tocamos el punto del índice de transparencia, ¿no? Que a México no le fue nada bien, Eric. Bien. Gracias, Miguel, por darnos esta oportunidad de compartir lo que hemos escrito en el libro.
Y como comentaba la maestra Andrea, al principio lo que queríamos es investigar el fenómeno desde la academia, porque nosotros en las funciones que teníamos lo llevamos allá a cabo en la parte operativa, técnica. Pero para poder entender ese fenómeno lo teníamos que estudiar desde la academia, y en la obra pueden encontrar ustedes articulistas, aquellos que participaron desde la vivencia, desde su experiencia, porque en él escriben desde auditores superiores, contralores de los estados, integrantes de los propios comités coordinadores, comités de participación ciudadana. Todos ellos, estos articulistas involucrados en torno al fenómeno de la corrupción, desde el control interno, control externo, investigación o sanción. Luego participamos, aquí se pueden encontrar reflexiones de todas las latitudes del país, porque en él participamos Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato. Entonces, la estructuración en el contenido del libro viene desde la perspectiva de los derechos humanos para el control de la corrupción, la educación y el género también para el control de la educación, la innovación, la fiscalización como mecanismo para el control de la corrupción, y en el último apartado, que se divide en 4 apartados del libro, 4 apartados temáticos, la educación cívica para el fomento del control de la corrupción. Entonces, ahí investigamos el fenómeno desde estas 4 perspectivas, y es como lo pueden encontrar. Y lo que queríamos es registrar en un documento, en un repositorio como ese libro, esas experiencias, esas vivencias, pues desde nuestra función. Es decir, cómo vivíamos el combate a la corrupción, la prevención de la corrupción. Eso resulta bastante interesante. Entonces, y justo aquí pueden encontrar esos temas. Es por eso que es una obra colectiva, porque decíamos, pues si lo hacemos nosotros, solamente tendría nuestra visión, pero quisimos recuperar la visión de varias latitudes del país, y con estos estados que son representativos es que hemos escrito esta obra, que muy seguro estoy servirá de mucha utilidad para el estudio del fenómeno de la corrupción. Y el propósito es entender el fenómeno, porque entendiéndolo podemos prevenirlo, y previniéndolo lo podemos combatir también. Definitivamente lo que no se analiza pues es difícil de cambiar, ¿no, Jesús? Platícanos. Primero que nada, muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti por venir. El honor de estar aquí contigo, con Eric, por supuesto con Andrea. Y bueno, comentarte que esta obra es una obra espectacular en el contexto de que trae, como ya lo dijo mi buen amigo Eric, la parte teórica de grandes académicos, pero también la parte práctica. ¿Cuántas veces vemos que la teoría románticamente es hermosa, pero en la praxis pues pierde toda esa fuerza? Y más en un tema tan complejo como este cáncer llamado corrupción. Claro. Y hablabas del índice, 140 de 180 países según Transparencia Internacional. Destacar que el libro, y justo también se concatena con lo que decía mi querida amiga Andrea, el derecho humano a la solidaridad, y que también en esta parte se encamina a buscar un derecho humano a vivir una vida libre de corrupción, porque si logramos ese derecho, trastocamos tener derecho a la seguridad, derecho a la salud, derecho a una oportunidad de una muy buena educación, y podemos enumerar todos los derechos que tú quisieras luchando contra la corrupción. Entonces esta obra, por eso creo que vale mucho la pena y deja un precedente para el Estado mexicano. ¿Cuál ha sido, y aprovecho porque ustedes son personas con mucha experiencia desde el campo de batalla, en este día a día de tener que enfrentar estas reticencias a el combate a la corrupción, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción nace durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con toda la reticencia, aunque en el discurso era otra cosa, con toda la reticencia de que funcionara este sistema. O sea, hacían hasta lo imposible, y todavía, para que esto no funcionara. Y hoy, desafortunadamente, parece que hay una batalla, pues no sé si perdida, en este momento con la desaparición de los autónomos. Pero platíquenme desde su experiencia, ¿cómo fue o cómo ha sido este combate a la corrupción en México? Y quiero empezar contigo. Gracias. Víctima de... No. Aquí, justo cuando la maestra Andrea y yo pensábamos qué podíamos compartir en la obra, decíamos, ¿cuál es el epicentro del sistema? Hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción y los diversos sistemas anticorrupción en los estados. Y digo diversos porque en unos sí tiene el modelo, en otros amplió el modelo y lo diversificó nutriéndolo.
Entonces nosotros Un hablamos... ejemplo fue Guanajuato, ¿no? Sí, Aquí, claro, aquí sucedió. se nutrió, Ajá, claro, sí. porque le agregas a los municipios como base de la República en la toma de decisiones en el comité directivo, en el que Así dirige los trabajos. Entonces ahí la visión de los municipios, ahí ya se encontraba y participaban, opinaban, enriquecían los Que en trabajos. algún momento fue considerado como uno de los sistemas de vanguardia del país. Sí, con sus Innovación deficiencias, social. pero innovación En social. parte de exactamente. innovación social, y la innovación Totalmente. social tiene que ver como la creación de políticas públicas para resolver un problema. En este caso se estaba atendiendo, o el propósito es atender el fenómeno de la corrupción como un problema público. Entonces nosotros en el libro escribimos el artículo La coordinación institucional para lograr los propósitos del sistema. Entonces, ahí en el libro tocamos los puntos de coordinación para que pudiera funcionar el sistema, porque eran los epicentros del sistema, la coordinación y la ciudadanización del sistema, porque veíamos que los primeros afectados de la corrupción eran los ciudadanos. Entonces, por eso el sistema pone a la cabeza del propio sistema a un ciudadano. Por eso el CPC, el Comité de Participación Ciudadana, que la maestra presidía en aquel entonces, él también presidía el órgano directivo. Entonces, Sí, porque claro, era sí. el primer afectado, entonces el primero que dirigía los trabajos. Entonces nosotros en este artículo, la coordinación institucional para el control de la corrupción, es que se entrelazan todos los elementos, los órganos internos de control, los órganos externos de control, los órganos de investigación, los órganos de sanción, que son los que están sentados en esa mesa para tomar las decisiones y prevenir, identificar, detectar y sancionar las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción. Entonces, ¿quién mejor que el primer afectado pudiera conducir esos trabajos? Y le sumamos... Es el ciudadano. Efectivamente, el ciudadano, porque antes de que los funcionarios sean funcionarios, pues primero son ciudadanos y les afecta. Entonces, en esa lógica, pues el artículo tiene esas grandes vigas maestras, que es la coordinación, la voluntad y el sistema como una política pública. Si me permiten, vamos a una pausa para seguir platicando sobre este tema. Estamos hablando de este gran libro que ahorita me van a decir dónde lo podemos encontrar para que quien quiera tener acceso. Es El derecho humano a una vida libre de corrupción. Sin duda importante. Vamos con esto después.